Vamos a ir a fondo con 1904 hoy. A fondo. Igual a ir de acá sabiendo mucho sobre 1904. Bueno, no, la idea de hoy. Bueno, primero, gracias por venir. Este fin de semana terminamos las suscripciones que están ahí empaquetadas. Publicamos el libro En contra del liberalismo y sus falsos críticos, que lo vamos a presentar la semana que viene, el sábado, a esta misma hora, acá. Y la idea de hoy es una charla que yo preparé, una conversación no tan rigurosa sobre historia, es mentira que iba a ser tan rigurosa, sobre una serie de sucesos que elegí de una manera muy aleatoria, pero que me parecía interesante para comentarlos, digamos. El hilo, de algún modo, de esta conversación sí es 1904. ¿Por qué es 1904? Solamente porque pasan un montón de cosas interesantes. Pero bueno, para los que vieron alguna vez un libro de historia que habla sobre anarquismo, 1900-1907 es como están allá arriba, digamos. Las transformaciones sociales están a la vuelta de la esquina, pero bueno, la historia demuestra después que les esperan muchas y asombrosas aventuras a los sectores revolucionarios. Llegué a esta conversación que preparé leyendo sobre la historia del anarquismo en Argentina y de las luchas sociales en Argentina, preparando para un libro que vamos a editar sobre Alberto Giraldo, que se llama Música Prohibida. Es un volumen de versos, es un libro de poesías que se publicó en 1904 y que yo me puse a ver, bueno, Alberto Giraldo, además de un revolucionario, fue un periodista, y en un momento dije, bueno, a ver cómo era el compañero en su actividad, vamos a decir, militante periodística, cómo se enfrentaba a los hechos de la vida cotidiana argentina. Y nada, leyendo, encontré algunas cosas que estaban piolas de Alberto Giraldo. Él fue director del diario La Protesta, que es uno de los primeros y más importantes diarios anarquistas de América Latina, porque lo fundaron en 1896, digamos, y sirvió para la difusión de conflictos y de posiciones, así, de elaboración de ciertos planteamientos doctrinarios, vamos a decir, durante un montón de tiempo, y pasó por su vida social un montón de gente, un montón de militantes, un montón de compañeros, digamos. Uno de ellos fue Alberto Giraldo. Él fue director de La Protesta. Y entonces, bueno, cuando uno se obsesiona con una persona y con una serie de sucesos, es irremediable seguir leyendo. Y encontré que durante los años que es director, Alberto Giraldo hace así como una tarea muy bonita, digamos, en la protesta, y parte de los sucesos que yo les voy a comentar hoy, él como que lo trabajaba así en las columnas de La Protesta, vamos a decir, simplemente. Giraldo publicaba La Protesta todos los días, salía todos los días el diario, y salía 10 centavos La Protesta. Y menos los domingos, que salía otra revista que él también hacía, se llamaba Martín Fierro, o sea, publicaba todos los días el chabón. Y durante mucho tiempo escribió él solo incluso La Protesta, ¿viste? Re loco. Y como salía todos los días, cuando salía, yo no sé si salían, ponerle como si dijera 8.000 ejemplares, 10.000 ejemplares todos los días. En ese momento, la protesta tiene muchos momentos, uno es ese. Entonces Giraldo va trabajando como todas las cosas que pasan, ¿viste? Vamos a decir, la coyuntura, de cuestiones inmediatas. Si mataron a un presidente en tal lado, si hay una huelga, si hay elecciones, si hay lo que mierda esté pasando, digamos. Por lo general, huelga, represiones y alguna cosita
de vida social, digamos, que ellos hacían actividades, charlas, conferencias, etc. Y bueno, leyendo así, leyendo las cosas que escribía Alberto Giraldo en sus columnas, encontré una serie de sucesos y dije, bueno, los empecé a comentar y digo, bueno, lo voy a juntar todo y un día se los cuento todos juntos, así no se lo cuento uno por uno a las personas. Y me sorprendió mucho haber leído que en 1904 los empleados de comercio estaban luchando por el descanso dominical. Y eso como que me quedé pensando, ¿viste? Digo, wow, boludo, como desde 1904 estos locos, este tipo de reclamos ya estaban ahí y me acordaba la otra vez que lo habían tratado acá legislativamente y tal. Y nada, y me quedé pensando en eso y seguí como la historia que es media aburrida del gremio de empleado de comercio, pero en esa historia que es media aburrida encontré que resulta que todos todos los empleados de comercio de las ciudades más grandes de Argentina se pusieron de acuerdo para pedir las 8 horas y para pedir el descanso dominical y para pedir algo que me llamó mucho la atención que se llamaba vida externa. Luchaban por tener una vida externa al trabajo. Se esmeraron bastante los locos para conquistar eso, e incluso durante un momento eh, parecía que las patronales eran así como más proclive a conceder ese tipo de beneficios, eh, cosa que bueno, ahora se los voy a contar. Resulta que estos tipos se pusieron todos de acuerdo y mandaron, el gremio de comercio, a diferencia de otros gremios, siempre fue un gremio medio legalista, digamos, como gente que llevaba, viste, el petitorio y lo manejaban así en los recintos parlamentarios, tal. A diferencia por ahí de otros gremios que no les importaba que un carajo, digamos, ningún tratamiento parlamentario de nada, digamos. Pero bueno, el gremio de comercio en un momento decide que ese beneficio o esa nueva reglamentación, vamos a decir, se va a conquistar a través de la acción directa, ¿no? Y entonces los tipos dicen, vamos a hacer un paro para que nos den esto, ¿viste? Y hacen un paro en agosto de 1904 muy interesante eh, que, que Giraldo cubre en las columnas de la protesta y según palabras de él, en algún punto la agitación de los empleados de comercio había corrido bastante por cuenta de los sectores revolucionarios de esa época, que de algún modo habían fogoneado ese conflicto en función de promover las huelgas eh, y de ese modo ir generando en el resto de los explotados, ellos le decían un ambiente proclive a tomar medidas de acción directa cada vez más fuertes en contra de la burguesía, ¿no? Una suerte de escalada de acciones, ¿no? Que preparen para el gran día de la emancipación social. Entonces estos tipos hacen un paro, rompen vidrios, se agarran con la policía, hacen como un gran quilombo de época, digamos, de una época muy lejana, muy distinta y muy diferente. Y resulta que ese tipo de reclamo llega acá a la ciudad de Rosario porque a pesar de que no había WhatsApp, esa gente estaba recontra comunicada y tenían muchas redes y muchas ideas así de coordinación, ¿viste? Para sacar adelante su planteo así. Entonces los tipos estos dicen en Rosario también vamos a ir al paro para no trabajar los domingos, para tener vida externa, para trabajar 8 horas, qué sé yo. Vamos a ir todo al paro, vamos a hacer un paro de ramo, vamos a decir, de todo el empleo de comercio, vamos a parar en la ciudad de Rosario. Paran los vagos en noviembre de 1904, como bien digo. Paran confiados, como que van a así, cheto, vamos a ganar.
Y confiado de que una rata de acá, que era, no sé, como el jefe político sería de esa época, les había dicho, muchachos, yo estoy con ustedes, cuando haya el reclamo ustedes me avisan y está la mejor con los obreros. Entonces, veo que los vagos fueron confiados, marcharon, hicieron su paro, rompieron su vidrio y al otro día se fueron a juntar con el jefe político que se llamaba Martín Hernández. Eh, y este tipo, Martín Hernández, jefe político de acá, no le dice tipo, se ganaron el descanso dominical. Le dice, si no pagan los vidrios, van a ir todos presos. Y la comisión dice, bueno, vamos todos presos. Y va presa la comisión. O sea, fueron presos los que fueron a parlamentar, digamos, en Cana. Y obviamente, bueno, o sea, siempre la trama de estas luchas es similar, porque es como que la solidaridad va generando más y más y más episodios, es como una mamushka de cosas, de gente que empieza a salir y de medidas represivas que va tomando el Estado cada vez más sorete, digamos, hacia la gente. Entonces terminan todo en cana, estos que fueron a parlamentar, debiendo el vidrio roto, y esto ponele que era un 20 de noviembre, ¿sí? Y se juntan, ya no los empleados de comercio, se junta toda la federación de acá de Rosario, que tenían sus locales ahí en el centro, ¿viste? Se juntan los vagos y dicen, bueno, habida cuenta de que está presa la comisión, vamos a hacer un paro más grande. O sea, no va a parar solo el ramo de comercio, sino que vamos a parar todos los ramos. O sea, todos los proletarios de todos los ramos se van a enfrentar con todos los burgueses de todos los ramos, en una lucha épica. Estos tipos lo deciden en una asamblea y la asamblea es reprimida, a la vieja usanza, que es con un sable y con un Mauser, digamos. Pero cuando vos ves los reportes, eh, hay más gente apuñalada que otra cosa, digamos. O sea, como que era una represión así muy, muy brutal, digamos, muy, muy fuerte. Y resulta que bueno, cagan reprimiendo. Y entonces se sigue sumando más gente, más gente, más gente al reclamo. Y uno de los sectores que se suma, yo recién decía que el sindicato de empleados de comercio siempre es como un gremio tibio. Y, por ejemplo, uno de los gremios que se suma es el gremio de panaderos. Y los panaderos, además de ser el gremio que más ricas cosas hizo por el proletariado de Argentina, fue de los gremios más combativos de la historia de Argentina, re loco eso. Eh, Fueron realmente un elemento disolvente de la sociedad capitalista, digamos. Eran chabones que no... O sea, solo aportaban bueno, su fuerza de trabajo, evidentemente, pero siempre su perspectiva gremial es conflictiva, permanente, así a las patronales, y de ir extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta que caen los burgueses. Y bueno, el gremio panadero dice, bueno, nosotros también vamos a sumar nuestra movida, ¿viste? Y hace una asamblea del gremio de panadero el día, ponerle si te dijera el 22, o sea, ya lo habían reprimido una vez, dos veces, presa la comisión, todo un quilombo bárbaro. Y después de la reunión estaban los vagos parados San Luis y Maipú, una barra de panadero, como si dijera 4 o 5 personas, conversando tranquilamente, quizá de la lucha, quizá del clima, quizá de cualquier cosa. Y se encontraban ahí pernoctando cuando un Kobani, un oficial de policía, decide que se va a llevar a uno de ellos preso, que se lo va a llevar. Eh, Encuentra resistencia este sujeto, este oficial, encuentra resistencia y quizá más de la que le gustaba, y entonces saca un arma y mata al compañero que se quería llevar preso, que era una persona de 17 años, trabajador igual, o sea, ya era un panadero, o sea, digamos que ya a los 17 años también ya estaba recontracurtido, digamos. Y lo mata el vago, lo mata así impunemente.
A lo que se arma un gran quilombo en el medio de la calle en el que este zángano termina apuñalado y golpeado por sus compañeros, digamos. Em, Este muchacho se llamaba Jesús Pereira y ahora hay una calle con su nombre que está allá como si te dijera Córdoba y Circunvalación, allá como la Loma del Orto. Tiene Es una... el nombre del policía. No, ese es el pobre muchacho que mataron. Ah, El policía era decía, esto según el informe de la Federación Obrera Rosarina, no dice el nombre, solo que es un viejo de apellido Mancilla. Es todo lo que dice. Em, bueno, lo matan a este pobre chico, lo hacen verga y gran convulsión en la ciudad de Rosario, digamos, se pudre todo, entonces como que dice, bueno, ahora vamos a hacer 2 días más de paro, 3 días más de paro, y vamos a hacer una movilización, y esa movilización va a salir de la Plaza Santa Rosa, la Plaza Sarmiento, y van a la Plaza Sarmiento, salen caminando, y a los 500 metros, cuando estaban yendo al cementerio a velarlo al chabón, lo hacen verga otra vez, o sea, lo reprimen. Lo reprimen así ferozmente. Y de esa represión, que es re jodida, matan a un pibito con él. Porque los matan al mediodía que están como saliendo de la escuela, esa onda. Muere un pibito, mueren 3 personas. Un pibito, eh, una especie de tesorero, secretario general del gremio de zapateros, que era un gremio muy poderoso de la época. eh, y una tercera persona. Mueren los tres, sableados, esa onda. Los pasan a cuchillo, digamos. Eh, no solo eso, la policía dice vamos a impedir la despedida de los restos de Jesús Pereira y se terminó, digamos. O sea, se terminó y entraron ahí, echaron a la familia, reprimieron a los que estaban. Sí, gran quilombo, por todos lados. Eh, ¿Qué pasa ahora? Se sigue extendiendo así como la red de solidaridad. Entonces, cuando llega la noticia, supongo que vía telégrafo a Buenos Aires, eh, la- sus compañeros dicen, bueno, ahora nosotros también vamos a ir todo vamos a ir toda una gran huelga. Se cagó. Entonces dice, bueno, vamos a ir a la huelga. ¿Cuándo? El 1 y el 2 de diciembre. Vamos a ir a una huelga general de todos los productores de las grandes ciudades de Argentina y de las ciudades de campaña. Eh, ¿Por qué valía ir a la huelga el 1 y el 2 de diciembre? Porque era un punto álgido de la cosecha y de la exportación, era como un buen momento para hacer un paro de estibadores, por ejemplo, o en el ferrocarril, o sea, como que era un momento en el que los burgueses estaban haciendo la moneda y un buen momento para reclamar. Entonces estos tipos, las agrupaciones anarquistas, las agrupaciones socialistas, el Partido Socialista, el gremio del Partido Socialista, que era la UGT, y el gremio de los anarcos, vamos a decir que era la FORA, que era el gremio más importante en ese momento de este país. Dicen, bueno, vamos a juntarnos todos y vamos a ir todos a hacer un gran quilombo por estos tipos que mataron, eh, pero vamos a llevar otros reclamos también. Algunos eran reclamos gremiales comunes, simples y silvestres, y otros eran reclamos un poco más avanzados, en torno a disposiciones legales de la época. Por ejemplo, vamos a abolir la ley de residencia a través de la huelga, que es una ley de expulsión básicamente. Em, Cosas por el estilo, ¿no? Eh, entonces estos vagos, por primera vez, o sea, lo curioso de la huelga general de 1904 es que por primera vez en la historia en la corta historia, en ese momento corta, del movimiento social, del movimiento obrero con finalidad revolucionaria, que se juntan todos los vagos, se juntan los partidos con los anarcos, con esto, con lo otro, y van todos al paro. No de la mano, también peleados entre ellos, porque tenían muchas y muy grandes diferencias entre ellos, digamos. Pero en función de la solidaridad, que es como el gran hilo conductor de las luchas de la época, digamos, más incluso
que la corporación, más que los reclamos corporativos. O sea, ahora es impensado que una lucha sea solidaria, digamos, pero cuando ves cosas de la época de hace 150 años, era muy común que la gente vaya a luchar por solidaridad, tipo, porque le pegaron a este, vamos todo al paro, ahora ya, listo, chao, se terminó. Eh, Tocan a uno y se pudre. Hoy es como que, bueno, cada uno se la banca como puede y ya. Este, y tiene de curioso que por primera vez en la historia argentina, eh, el movimiento social revolucionario dice, bueno, vamos a darle duro a la huelga ahora. Y convocan todos a un paro. Y eso no había pasado nunca. Re loco. O sea, no es que no hubiesen existido huelgas antes, sino que es la primera vez que se piensa una huelga general con, con una finalidad insurreccional, digamos. O sea, como una huelga general como parte de una táctica subversiva empleada por los trabajadores y la comunidad en contra del gobierno y en contra de los patrones. Esa es como una gran singularidad que se produce. Y es loco porque es como, técnicamente en los papeles sería la segunda huelga general que hay en Argentina. Eh, y es curiosa la historia de las huelgas generales, o de las huelgas en general en la Argentina, en el mundo, ¿no? También porque es un fenómeno medio parecido, pero para no hacerla tan loca. Eh, Cuando vos te pones a ver cómo, cómo fue cómo fue que todos estos tipos terminaron haciendo una gran huelga general y pensando que su huelga general iba a tumbar un gobierno, eh, te encontrás con que la otra vez leí un texto de un académico que decía que se produjo un salto de calidad en el enfrentamiento entre proletarios y burgueses. Y yo digo, mira, ¿cómo se produjo un salto de calidad? ¿Qué es un salto de calidad en la lucha de clase? Bueno, lo que dice un salto de calidad en la lucha de clase es que, por ejemplo, en 1890, el gremio de panaderos que hacía paros eh, era una cosa por momento anecdótica, por momento descontinuada a una huelga de otra, incomunicada a un establecimiento del otro. eh, entonces el loco dice, por ejemplo, los panaderos fueron los primeros en hacer gremios de paros de todo el ramo. Y para introducir el paro por ramo, eh, bueno, evidentemente las medidas de fuerza las desata el mismo ritmo de trabajo, ¿no? Las desatan, ¿no? Los agitadores sociales. Pero eh, sí es cierto que hacia el interior de esos lugares de trabajo y de esos gremios existían asociaciones y grupos humanos de personas que tenían la idea fija con destruir el Estado y con prolongar las huelgas. Pero el asunto huelga no fue como introducido así, como que si hubo, de repente empezaron a haber huelga. No es que emergieron de la nada. Hubo todo un constructo para que esa situación pase. Esa y otras, ¿no? Para que haya sabotaje, para que haya boicot, para que haya conferencia. Todo era una gran lucha, ¿no? Entonces estos tipos durante un montón de tiempo la pelearon para empezar a hacer paros por ramo. Bueno, ahora vamos para todo. Ahora vamos a imponerle todo 8 horas. Ahora vamos a imponerle todo un descanso. Hasta que en un momento, atentos igual al fenómeno internacional del crecimiento de huelgas parciales, que una huelga de ramos es una huelga parcial en, en relación a una huelga general, ¿no? Que es una huelga de todos los ramos, como bien dije. Eh, Poco a poco los locos van diciendo, bueno, vamos a hacerla más grande, más grande, más grande. Y por ejemplo, en 1902, que sería la primera huelga general argentina, creo, capaz me equivoco, pero es como una buena huelga. eh, es loco porque es una huelga que nadie la decreta, o sea, no es que nadie la decreta, todos se ponen a hacer huelga hacen huelga acá, hacen huelga en Zárate, hacen huelga en Campana, hacen huelga en no sé dónde, así, 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 así.
Y en todos los lugares, como que de algún modo las Fuerzas Armadas reprimen de una manera muy parecida, digamos, que es una forma recontra bestial, digamos, porque la burguesía le hace la guerra así a los sectores obreros y revolucionarios de una manera que voy a decir, wow, qué bravura, así, sinceramente. Y por ejemplo, después de que los vagos paran en 1902, que también es en diciembre, porque es como la época productivamente de poner un pan en la rueda, eh, por ejemplo, después de que ellos hicieron el paro de 1902, la huelga general de 1902, el gobierno no respondió dando mejoras ni concediendo un carajo de nada. Ahí es donde el gobierno, por ejemplo, saca la ley de residencia. El gobierno dice, bueno, si son así, se van a ir todos a la mierda. Y saca esa ley de residencia, que es una ley que persigue a los agitadores, eh, pero como toda ley represiva, se aplica así, sin ton ni son, digamos. Entonces se produce todo así un proceso de deportaciones masiva, digamos, en la República Argentina, que había recibido como parte no sé cómo decirlo, como parte de un aliento que hizo el gobierno para crecer económicamente. Una de esas patas de crecimiento económico era promover la inmigración, digamos. Que venga gente a poner el lomo para poder hacer esos trenes, para poder llevar la mercancía, para poder comunicar, para poder establecer su moneda y bla, 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 ¿no? Para que trabajen en el puerto, en el mercado central, para que limpien afuera, para que hagan el pan. Eh, Muchos de ellos, mucha de esta gente, eh, venida de experiencias insurreccionales previas en Europa, que es una cosa muy singular que pasa acá en Argentina también, porque no en todos los países pasa eso. Eh, y esta gente con ese acervo cultural así, o de lucha y tal, vienen acá y, y se encuentran con que obviamente en Argentina ya había, bueno, en el pensamiento anarquista se le suele decir una cuestión social, digamos. Eh, una cuestión social, que es la explotación pura y dura. Eh, pero da que los burgueses, así estudiosos de la época, dicen, no, acá no hay una cuestión social, porque acá no hay, eso es una ideología que ustedes tienen de la Europa, esta idea de socialismo moderno, de burguesa y proletario, todo eso es un pensamiento, es una ilusión que ustedes traen. Eh, entonces durante un montón de tiempo los anarcos de acá, ya que para 1900 ya eran mezcla de criollo, inmigrante y todo, por más que seguía llegando gente, pero ya había como un montón de elementos de acá nativos, vamos a decir. Eh, entonces estos tipos, incluido Alberto Giraldo, pensaba mientras leía para esto el libro que publicamos de Rafael Barret, que nosotros pusimos un artículo que se llama La cuestión social, en el que algunos años después, pero ponele que eso lo escribió en el 7, 3 o 4 años después, en el que el tipo también está intentando decir que en el Paraguay hay una cuestión social, ¿no? Es decir, existe una desigualdad latente, una relación completamente asimétrica entre las fuerzas que conviven de manera contrapuesta su existencia. Entonces la gente de acá dice, no, bueno, la burguesía de Argentina es una burguesía ignorante, que no entiende que en Argentina hay una cuestión social y que la misma independencia argentina es fruto de esa cuestión social, que las rebeliones del gaucho son fruto de esa cuestión social, que la resistencia indígena fue parte de esa cuestión social, como lo son ahora las huelgas, dicen los chabones. Entonces, obviamente esto es lo que dice, bueno, la vieja, ¿no? O sea, vas a expulsar a toda la gente que vos quieras, pero nunca vas a poder detener las huelgas, sino detener la explotación, digamos. Eh, Cosa que más o menos sucedió, pero también es cierto que la burguesía sí logra, por lo menos, restringir y limitar
la agitación ácrata, vamos a decir. Entonces, estos tipos, lo que estaba diciendo recién del Rosario, fue publicado en La Protesta, pero no fue escrito por Giraldo, fue escrito por la gente de acá, por la federación de acá. Entonces ellos hacen un comunicado, un informe, vamos a decir, donde ellos describen lo que pasó acá, pero para llegar a describir lo que pasó acá, tienen una introducción que a mí me gustó cuando la leí, que dice como, bueno, este artículo es como si te dijera un aporte a la historia de los asalariados para que vean las limitaciones de luchar por medios legales y pacíficos en contra de la burguesía, refiriéndose al pedido por el descanso dominical. Pero cuando hacen toda su explicación de cómo se llega a la huelga general, los locos explican desde la apropiación privada de la tierra, digamos. Entonces el comunicado de ellos es como un comunicado así re grande en el que ellos explican la sociedad capitalista, digamos, de esa manera. Y esa explicación de la sociedad capitalista, en esa explicación ellos dan todo un sentido a por qué la huelga. O sea, la huelga es una modalidad de la lucha económica, pero para ciertos sectores revolucionarios, la huelga es una posibilidad de, a través de un buen golpe, paralizar para siempre a la sociedad capitalista, herirla de muerte y bueno, hacer la repartija, digamos, de los bienes comunes y trabajar, bla, bla, bla. Y esa idea de vamos a hacer una huelga para cambiar la sociedad, es una construcción teórica también, que hizo el movimiento revolucionario. Eso es interesante igual. Y en eso para mí es interesante la historia del anarquismo en Argentina, porque, por ejemplo, la otra vez acá presentaron los compañeros el libro de Beriú, que en el libro de Beriú, Stalin Feria, él historiza el desarrollo de las corrientes socialistas en el movimiento obrero internacional ya, no habla de Argentina, pero dice, bueno, habla de ciertos elementos del origen de la doctrina revolucionaria, así. Que si uno la intenta rastrear, después cuando vos ves cosas así también de acá, de época, luego dicen, bueno, las discusiones que nosotros estamos teniendo vienen de la Primera Internacional. Y yo decía, qué loco, ¿qué discusiones vienen de la Primera Internacional? ¿Cuáles eran las discusiones? Bueno, resulta que o sea, en 1866, estoy diciendo, o sea, el año del orto mal, ya se discutía sobre cómo vamos a emanciparnos de esta sociedad. Entonces, la Internacional, que fue una gran articulación internacional, sobre todo europea, de distintos sectores de la clase proletaria, entre ellos sectores muy revolucionarios, pero otros también súper conservadores, onda republicanos y ya, digamos. La Internacional se juntaba y hacían sus sesiones, y según Kropotkin, las sesiones de la Internacional, lejos de ser una discusión así gremial común, dice el loco, eran una escuela de pensamiento socialista, porque en las sesiones de las discusiones se rebatían ciertas concepciones que se tenían hasta el momento sobre cómo iba a ser la liberación de la humanidad del capitalismo, en relación a los hechos. Y ahí la idea de si vamos a hacer una huelga para emanciparnos o vamos a hacer un partido político, se enfrentaron.
En ese momento las corrientes anarquistas y socialistas no estaban así como tan separadas ni tan diferenciadas la una de la otra, ni en pensadores ni en nada, así era como bastante más amalgamado. Eh, pero por ejemplo, algunos años después, cuando se produce la Comuna de París, que se produce en 1871, que esto parece como un hecho histórico así recontra aislado, pero ahí los vagos dijeron, bueno, ¿cómo va a ser la revolución? Y bueno, va a ser así, 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 así. Y aprendieron también de eso. ¿Y qué aprendieron? Que, por ejemplo, si una revuelta no crece de los límites comunales, no sirve para un carajo. Si no se extiende un proceso de levantamiento social, no sirve. Si no se destruye el dinero, el levantamiento no sirve. Si no se destruyen las Fuerzas Armadas, el levantamiento no sirve. Y ese tipo de experiencia es como que va dando por tierra a concepciones algo arcaicas así del pensamiento socialista, que sería como pre-anarquismo, pre-marxismo y tal. Y esto que parece así como muy viejo y muy alejado, muy a loma del orto, resulta que sí tiene como eh, un, una implicancia posterior. ¿Por qué? Porque, porque la primera internacional, la Comuna de París, todos los sectores que intentaron educar a los trabajadores en función de una sociedad y una vida mejor, una vida nueva, una vida con otro tipo de representaciones y de valores, fueron recontra perseguidas, pero perseguidas abajo del agua, así, corta, deportados, mandados a campo de trabajo, mandados a no sé dónde, y así, tum, 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 tum. Entonces, los estados del mundo hicieron una coordinación para acabar con la internacional. Entonces, mucha de la gente subversiva que había participado en la internacional, como que se tiene que mandar a mudar y se van a otros lados. Y varios de esos sectores eran gente de España, gente de Italia, que terminan viviendo acá. Entonces, como que Argentina en eso es un caso único en el mundo de crecimiento de la tendencia feminista de la internacional, de las tendencias que ahora conocemos como anarquismo, digamos. Eso no pasó en todo el mundo, eso pasó acá, y pasó en Italia y pasó en España. Pero si vos ves otras historias, eh, no sucedió del mismo modo, digamos. Entonces como que acá también la gente, esos debates se van construyendo sobre cómo vamos a cambiar esta sociedad. Entonces estos tipos dicen, o sea, ¿por qué hay una huelga en 1904? Porque también, por ejemplo, que para mí estaba bueno conversar hoy, 7:20. En ese año hubo elecciones acá. Y es la primera elección en la que un socialista gana un puesto en el Parlamento. Que es Alfredo Palacio, ¿no? Conocido, sí. Entonces, las discusiones internacionales, y también acá, era, ¿es legítimo para una persona que quiere el socialismo utilizar los resortes de la institucionalidad burguesa para darle un apoyo a los sectores obreros que están en lucha? Un anarquista, una tendencia así revolucionaria, evidentemente dice, bueno, no, o sea, si vos vas al Parlamento, vos estás llevando a los trabajadores a una picadora de carne, porque el parlamentarismo es una herramienta de la burguesía y no de la emancipación de los trabajadores. Para nosotros lo que hay que hacer es la huelga, y a través de esa acción de levantamiento se va a producir la redención social, vamos a decir. Entonces los sectores del socialismo se opusieron a las huelgas. En la historia, o sea, por eso también los anarquistas y los socialistas se llevan como el orto toda la vida acá. Digo, no era solamente una cosa doctrinaria de equipo de fútbol, sino que el socialismo
el socialismo tenía otra concepción de cómo iba a ser esa transformación de la vida. O sea, eh, y en su argumentación, los locos dicen que la huelga, sobre todo las huelgas generales, pero la huelga en general, dicen los locos, es como una cosa irreflexiva, dicen los chabones. Es una actitud irreflexiva propiciada por los anarquistas. Entonces la huelga durante mucho tiempo es como el signo de la táctica revolucionaria. Lo es en 1904, lo es en los años anteriores y algunos años posteriores, digamos, hasta que cambian las reglas represivas, digamos. O sea, se agudiza cada vez más la represión del Estado argentino, digamos. Durante todo ese año que hay elecciones, que se está decidiendo ni más ni menos de quién va a suceder a Roca, digamos. O sea, estoy hablando de unos años bien viejos. Es curioso que a la vez que ellos digo la burguesía, está planeando quién va a suceder a Roca, gana un socialista y a la vez el Estado argentino, que nunca deja de ser represivo, incorpora empieza a incorporar paulatinamente a su práctica el estudio de su población. O sea, son los primeros estudios poblacionales de cómo vive y muere la gente en la sociedad argentina. Y se empiezan a generar una, ¿cómo decirlo? Una asimilación de lo que eran los reclamos obreros que iban escalando y que podían llevar a una situación determinada de no retorno, digamos. El gobierno empieza a decir, bueno, el gobierno con los socialistas, que habían pensado que los resortes de la institucionalidad burguesa iban a ser útiles a las luchas obreras, construyen investigaciones. Bueno, ahí está la investigación esa de Viollet Macé, que es como conocida, no sé, el estado de las clases obreras, no sé cómo se llama, una cosa así. Incluso Alberto Giraldo también hace un estudio de la sociedad argentina, que se llama algo así como La bancarrota de un pueblo, una cosa así, que sale publicado en 1903, 1902, una cosa así, y en la que ellos se ríen, sí, se ríen, se burlan, se mofan picarescamente de que un Estado investigue y estudie a su población. Como que les parece un absurdo que un gobierno le pague a un académico para estudiar las necesidades de la gente. Siendo que el Estado, si los locos, nunca había oído las necesidades de nadie, porque a cada reclamo que hubo te cortaban y te abrían como un queso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Estado dice, bueno, vamos a hacer una ley que regule la vida social de los trabajadores. Y obviamente esa regulación de la vida social de los trabajadores no era una utilización de los resortes de la burguesía para saltar más alto, era una cosa, diría un anarquista, que te encorsetaba, que restringía la libertad de movimiento y la libertad de asociación que había primado hasta ese momento. Entonces, la ley que ellos sancionan, que intentan sancionar, que es quizá la primera ley que quiere sancionar la vida de los trabajadores y que no puede, porque, por ejemplo, en la huelga esta de 1904, los locos se oponían a esa ley general. Lo loco es que la oposición a esta ley nacional de regulación de la vida de los trabajadores también se opuso a la Unión Industrial Argentina. O sea, a nadie le satisfacía el curso que el Estado le estaba dando a la conflictividad social que se vivía en el territorio argentino.
Pero la virtud de algún modo del sector revolucionario es decir, bueno, el Estado hace su estudio necrótico, digamos, hace su propia autopsia de su sociedad, pero es una autopsia que solo sirve para autosustentarse, digamos, para seguir manteniendo la explotación. Entonces dicen los locos del Estado, el proletario no necesita leyes, no necesita ley que regule su comportamiento, digamos. Porque, dicen los chabones, ninguna ley podría de ningún modo brindar ningún tipo de ayuda a los explotados, en la medida de que si un explotado tiene la fuerza para imponer una condición, no necesita una ley. Y si por el contrario el proletario no tiene la fuerza para imponer una condición, ninguna ley le va a dar lo que necesita, porque solamente la fuerza y la asociación, la lucha, podía dar ese tipo de transformación. Entonces los locos dicen, bueno, nos vamos a poner a todas las leyes, en abstracto, en el sentido de, bueno, el armado de la burguesía es nuestro enemigo, pero nos vamos a poner a esta ley también en particular. Entonces, durante meses y meses y meses, los locos hacen charlas, publican por qué no esta ley, por qué no las leyes, por qué ningún Estado puede regular la vida de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como su gran batalla así de 1904, si vos ves las cosas de época, es los anarquistas luchando en contra de los anarquistas no, el gremialismo en general y las agrupaciones de tendencia anarquista en particular se opusieron no solo a la ley, a las regulaciones, sino también a las elecciones que había ese. Entonces, la persecución que se les hizo por tener esa posición tan reaccionaria, en el sentido de tan salvaje, de decir, bueno, no queremos elecciones, no queremos república, no queremos leyes, no queremos un carajo, vamos a hacer bola general hasta que todo se vaya a la mierda, contrastó con las intenciones que tenía la burguesía argentina. Tengo acá, no voy a hablar más, voy a leer una cosita, son las 7:30, que, bueno, no leí nada de lo que había traído, pero más o menos lo dije. Pero les quería leer un coso que leí, que me gustó mucho, que salió publicado unos días después de lo de la huelga. Ah, mirá, acá tengo una cita que está sobre las huelgas, que es interesante. Dice, dice la huelga, esto dice en el marco de la huelga general que hubo, ¿no? Dice, la huelga no se va a tratar ya de una convulsión más o menos espasmódica, corriendo un albor incierto, confusa y heterogénea, sino que va a ser un acto de meditada rebelión, un sacudimiento consciente que, sin perder de vista las abstracciones doctrinarias y las reivindicaciones por venir, miden sus aspiraciones presentes en el terreno de la posibilidad, precisan su exigencia y se limitan a la preparación de su triunfo. Esta era más o menos la idea que tenía un poco de él. Y un artículo que me gustó, que ellos como que el Estado, a través de la prensa argentina, que son unos alcahuetes de toda la vida, digamos, obviamente le hacen la guerra, digamos, a las tendencias revolucionarias y a los gremios que están en lucha y a todo en general. Entonces todo el tiempo están señalando la locura de querer cambiar la sociedad, digamos, que ciertamente es una decisión arriesgada, digamos. Entonces ellos, en un artículo que se llama Reformas, que fue publicado el 9 de diciembre de 1904, en el número 471 de la protesta, dice: si negamos la acción estadista, pseudo-reformista, porque en realidad es conservadora, no significa eso que, como no se cansan de insinuar ciertos adversarios interesados, seamos por principio opuestos a cualquier mejora,
y que en espera de la revolución nos crucemos de brazos y rehusemos el combate. Muy al contrario, nos esforzamos, a merced de una incesante acción, en arrancar a los explotadores, a los privilegiados, todo cuanto podemos. Y si anhelamos también reformas, exigimos que sean tangibles y no se conviertan un día contra nosotros. Pregonamos su conquista y las conquistamos con la acción directa, sobre o contra el capital, enterados de que si somos capaces de imponerla, lo seremos consecuentemente de conservarlas. Dice, nos motejan ciertos enemigos de la acción directa que somos los inventores del todo o nada, que creemos tan solo en la eficacia de los procedimientos violentos, cuya utilidad ciertamente no desconocemos en crecido número de casos, condenando cualesquiera otros medios como ilusorios. Esto es falso y ellos lo saben, pero está en su interés atribuirnos ideas que ellos desnaturalizan o que les consta que son muy distintas a las nuestras. Pretender la disminución de la jornada de trabajo con una presión directa sobre el patrón en vez de aguardarla de una ley no quiere decir que se esté en contra de la reducción de la jornada. Rehusarnos a reforzar el Estado burgués, a colaborar con él en los consejos superiores o inferiores del trabajo, consejo de higiene, pseudoinvestigaciones, arbitrajes, no significa que no busquemos obtener una mejor higiene en los talleres, que son, a más de penitenciarias, focos de tuberculosis y de otras enfermedades. No esperar nada de los poderes públicos no expresa de ningún modo la renunciación a nada de lo que es realmente conquistable. A la teoría legalitaria oponemos una táctica de la verdad revolucionaria y socialista, que consideramos mucho más fecunda que aquella, a nuestro ver, perniciosa, y decimos, o somos capaces de imponer con nuestras propias fuerzas a los explotadores, o es el poder del Estado el que debe, por sus medios coercitivos que dispone, imponer a los patrones la voluntad de los obreros. Pero entonces, si los obreros fuesen capaces de forzar al Estado o imponer su voluntad a los capitalistas, ¿a qué pasar por intermediario del Estado? Llegamos a la conclusión de que hoy la organización de los trabajadores solo tiene razón de ser si ellos buscan emanciparse por su propio esfuerzo, siendo absolutamente inútil y por ende peligroso dirigirse al Estado en cualquier circunstancia. Ese es un articulito que encontré la otra vez y que me parecía lindo y que, bueno, con esto mira, cierro esta exposición y sí les recomiendo un libro que se llama El anarquismo en el movimiento obrero, si no me equivoco, de Jacobo B. Es quizá el mejor libro sobre historia en esta época. Y bueno, internet está lleno de datos históricos. Así que bueno, eso. Gracias por escucharme.